La Guerra Civil Estadounidense. En este pequeño video vamos a ver 3 temas sobre este suceso. Estos 3 temas serán: ¿qué fue la Guerra Civil Estadounidense?, cuáles fueron sus causas, así como también veremos algunas curiosidades. Sin más dilación, empecemos los temas. La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Abraham Lincoln perdió una contienda senatorial en la que exigía un alto en la expansión de la esclavitud, pero en 1860 él y Douglas volvieron a enfrentarse. Una vez como los candidatos presidenciales republicano y demócrata, pero entonces la tensión entre el norte y el sur era extrema. En 1859, John Brown, un partidario del abolicionismo, había tratado de iniciar una rebelión de los esclavos de Virginia, atacando un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente capturado, juzgado y sentenciado a la horca. Tras una ejecución de muchos habitantes del norte, los aclamaron como mártires. Sin embargo, los blancos del sur se convinieron en el que el norte no estaba dispuesto a mantener las libertades estatales dentro de la confederación de los estados que construían entonces a los Estados Unidos de América. Causa de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Los Estados Unidos apenas llevaban unidos poco más de 80 años cuando la nación fue sacudida por la Guerra Civil. Una nación que en 4 décadas había visto multiplicarse varias veces su territorio: la compra de Luisiana a Francia, Florida a España, la anexión de Texas y posteriormente la Guerra de México. El ambiente político de los estados del norte y del sur había quedado modelado por el interés del segundo en sus plantaciones y en la conservación de la esclavitud, mientras el primero se inclinaba hacia el comercio, la navegación y los intereses financieros. De un lado se encontraban los agricultores deudores y por otro lado capitalistas acreedores. Después de la independencia, los primeros fueron representados por el Partido Demócrata de Thomas Jefferson y los últimos por los federalistas bajo Alexander Hamilton. Los fusiles utilizaban un proyectil llamado Mine. Con este proyectil, el fusil podía llegar más de 1 kilómetro y a 500 metros una bala podría atravesar hasta 4 hombres de uno detrás del otro. El tipo de aleación de metal con el que estaban hechos ciertas balas de fusil eran muy potentes. Los confederados carecían de suficiente material como suministrar a todo el ejército, y algunas divisiones del oeste vestían trajes civiles. También en muchos casos andaban escasos de armamentos modernos y muchos soldados se arriesgaban cruzando la tierra de nadie. Quedarse con algún fusil nórdico. En la primera batalla de la guerra, llamada Manas Burrún, los civiles del norte siguieron a su ejército, montaron se llamaron a los niños, como si fueran a ver un espectáculo de circo. Cundió el pánico cuando los confederados arrasaron las tropas yanquis y todos los soldados y civiles huyeron desastrosamente hacia las defensas de Washington. En 1863 se formó el primer batallón integrado por soldados negros. Recibían menos paga y equipación, eso sí.